Voy a grabar la sesión ya. Ay, qué frío siento. Listo, jóvenes. Vamos a decir que ya hemos visto las operaciones simples que tiene un vector, como es la suma, la resta y la solución de estos por los métodos gráficos, ¿no? Ahora vamos a entrar a todo lo que conlleva los This métodos call is now being analíticos, recorded. ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de los métodos analíticos, estamos hablando de la multiplicación, por ejemplo, y división de un vector por un escalar. ¿Se me escucha? ¿O subo un poquito? Sí, sí, ¿Estoy bien? se escucha. Ya. Entonces, vamos a decir que cuando tenemos la resultante de un vector, su magnitud, ¿no? Aquí arriba, por ejemplo, teníamos las resultantes, ¿no? De los vectores, estas resultantes de los vectores. Entonces, cuando tenemos las resultantes de esos vectores, dice, se puede multiplicar o dividir por un escalar, ¿ya? ¿Qué es un escalar? ¿Alguien me puede definir mientras yo admito a sus compañeros que han llegado un poquito tarde? ¿Qué es un escalar? Por favor. Ya, entonces, vamos, ¿qué es un escalar, jóvenes? Es lo básico que tienen que saber. ¿Qué es un escalar? La dirección del vector. No. Habíamos puesto que un escalar de un vector es la magnitud simplemente, el valor, ¿se acuerdan? El valor habíamos dicho que es de una medida, ¿no? Entonces, un escalar es una medida con su unidad, es una magnitud con solamente su unidad. Por ejemplo, habíamos puesto la masa, la temperatura, ¿no es cierto? Son valores escalares que no son vectoriales. Muy diferente a lo que es, por ejemplo, la aceleración, la velocidad, ¿no? La fuerza, que son vectores porque tienen magnitud, dirección y sentido. ¿Ya? Por favor, no se van a olvidar que es un escalar y que es un vector. Entonces, cuando multiplicamos un valor, un escalar, un valor, no una medida simplemente. Si el escalar es positivo, la dirección del vector, ojo, ¿dónde afecta la multiplicación, no? La multiplicación o división de un vector. Nos está diciendo, si el escalar es positivo, la dirección del vector resultante es la misma que el vector original. Entonces, por ejemplo, yo voy a multiplicar 5 por el vector A. Entonces, el resultado va a seguir siendo 5. Es simplemente el escalar por el vector. ¿Dónde afecta? Nos está diciendo la multiplicación de un escalar. Nos está diciendo en su dirección. ¿Por qué? Porque si el escalar es negativo, ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando nuestro escalar es positivo? ¿No? No cambia de dirección, nos dice. Ahora, si el escalar es negativo, ¿no? Si el escalar es negativo, la dirección del vector resultante es la opuesta al vector original. ¿Qué nos está diciendo? Que le está cambiando la dirección. Vale decir, vamos a digamos, a estos de acá, ¿no? Vamos a tener una resultante. Vamos a multiplicar aquí por un escalar negativo. Entonces, esto de aquí ya no va a ser una resultante negativa o como nos salga el resultado, sino va a estar afectada por un signo menos. ¿Me dejo entender, jóvenes? Entonces, por ejemplo, si el vector original es menos un tercio por A,
Entonces, el resultado va a ser el cambio de dirección. Si iba de norte a sur, va a ir ahora de sur a norte. ¿Está bien, jóvenes? ¿Se entendió, no? Sí. Muy bien. Vamos a repasar todo lo que es sistemas de coordenadas. ¿Me escuchan, no? Si no me llegan a escuchar, me dicen nomás para aumentar el volumen de la voz. Entonces, sistemas de coordenadas se emplean para descifrar la posición en el punto y en el espacio, ¿no? Los sistemas de coordenadas, ya habíamos visto en la anterior clase cómo nos ayuda para ubicar a nuestros vectores en una solución gráfica. Un sistema de coordenadas consta de que un punto fijo de referencia denominado origen, ¿no? Donde se cruzan X y Y, ese es el origen. Ejes específicos con nombre y escala, ¿no? Directrices sobre la forma de ubicar los puntos respecto al origen de los ejes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El sistema de coordenadas cartesiano, ¿no? De este que les estoy hablando. Tiene un origen, nos está diciendo, ¿no? Un sistema de coordenadas que tiene un punto denominado origen, una escala, ¿no? Aquí pueden ver que cada cuadrito va a equivaler 1, por ejemplo, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Directrices sobre la forma de ubicar un punto relativo al origen. Por ejemplo, tengo este punto, 5,3. Ninguno de ellos es positivo. Entonces, todos los ejes, los valores positivos se encuentran en el primer cuadrante. ¿Qué significa? Que el eje de las Y's del origen hacia arriba es del origen hacia arriba es positivo y del origen hacia abajo es negativo. Del origen hacia la derecha es positivo y del origen hacia la izquierda es negativo, ¿no? Los ejes X y Y se intersectan en el origen, ¿ya? Siempre. Y los puntos siempre se van a etiquetar como un valor de X y un valor de Y, ¿ya? ¿Dudas sobre esto, por favor? Ay, ¿nada? Ok, No. ya. Entonces, vamos a ver cómo los sistemas de coordenadas polares. Entonces, vamos a decir, cuando tenemos un sistema de coordenadas polares, se muestra el origen y un eje de referencia, que puede ser X o que puede ser Y, cuando estamos hablando de coordenadas polares, ¿no? Cuando nos dan polares es cuando tengo el ángulo que hace nuestro vector respecto al origen, ya sea en X o Y, ¿ya? Un punto o una distancia, ¿no? R, desde el origen en la dirección del ángulo medido desde la línea de referencia. Eso es una coordenada polar. Los puntos son identificados como R y como θ, ¿ya? Entonces, para yo cambiar mis coordenadas polares a lineales a coordenadas cartesianas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Con base a la información de un triángulo rectángulo, ¿no? Porque esto de aquí atrás yo lo puedo volver un triángulo rectángulo sacando simplemente una paralela, ¿no? Desde este punto, ¿no? Una paralela respecto a Y en este punto. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener un triángulo, ¿no? Con base a la información, ¿no? Aquí ya tengo un triángulo, tengo X y tengo Y. Entonces, puedo hallar el valor que tiene en mis ejes de mis coordenadas, ¿se dan cuenta? En X y en Y. Haciendo que
por ejemplo, calculando a través del seno, a través del coseno o a través de la tangente. Por ejemplo, seno es cateto opuesto al ángulo, ¿no? Sobre la resultante, ¿no? ¿Me están siguiendo, jóvenes? Sí, Sí, por Sí, favor. Ya. Entonces, para yo saber el valor de x, x está al lado del ángulo, entonces va a ser mediante un coseno. Coseno es el valor adyacente, el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? Y tangente es el cateto opuesto, que es y respecto de x. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta, ¿ya? Si mi ángulo estuviera aquí, en esta parte, aquí tuviéramos un alfa. Ay, señor. Aquí tuviéramos un alfa. Los valores de seno, coseno y tangente cambian. Por ejemplo, si quiero hallar x, ¿con qué voy a hallar? Si mi ángulo está aquí, el valor de x, ¿cómo va a ser? ¿Cateto adyacente o cateto opuesto? Yo tengo mi ángulo aquí. ¿Qué va a ser? cateto opuesto. Opuesto. Cateto opuesto. Opuesto, entonces va a ser seno, ¿no? Seno de gamma, va a ser Seno de cateto opuesto. gamma o alfa, ¿no? ¿No? Seno de gamma o alfa va a ser AX sobre la resultante. ¿Me dejo entender, jóvenes? Sí, sí. Muy bien. Entonces, simplemente despejo de estos valores X y Y para tener los valores en sistema cartesiano. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, Espero que sí. ¿No? Ahora, cuando hacemos el cambio de coordenadas cartesianas a polares, si R es la resultante y la hipotenusa con un ángulo θ, la tangente me va a dar el ángulo θ. ¿No? Ya hemos visto aquí que va a ser, perdón, que va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Y sobre X. Entonces, pero me está pidiendo el valor de la resultante, o sea, cuánto vale nuestra resultante en, en el eje de las cartesianos, o sea, en coordenadas cartesianas. Entonces, ahí simplemente aplico Pitágoras a un triángulo y voy a tener r al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Le saco la raíz y ese va a ser el valor de mi resultante. ¿De acuerdo? Ahora, θ debe ser medido desde el eje positivo para que las ecuaciones anteriores sean válidas. Ojo con este dato. Θ debe ser medido desde el eje positivo para que las ecuaciones anteriores sean válidas. Por ejemplo, si yo tengo un vector aquí, ¿no? Entonces, aquí todavía mi vector es positivo, mi dirección, ¿no? Mi ángulo es positivo. ¿Dónde se vuelve negativo? Aquí y aquí, en el tercer y cuarto cuadrante, ¿no? Ojo con este datito, por favor. Θ debe ser medido desde el eje positivo, X, para que las ecuaciones anteriores sean válidas. Si yo mido θ, ¿no? Θ, o gamma, digamos, desde aquí, estos valores ya no son válidos. Si no, trabajamos todo con base a esto. ¿No ven? ¿Se entiende? sí. Ya. Tenemos este pequeño ejemplito que se los he puesto, pero vamos a trazar para la siguiente clase ejercicios. Dice, tenemos las coordenadas cartesianas de un punto X y Y, ¿ya? X y Y. De 3.50 y de 2.50. Encontrar las coordenadas polares para este punto.
coordenadas polares. Entonces tenemos el valor de X y tenemos el valor de Y. Nos está pidiendo la resultante, ¿no? Porque ya tenemos el valor de X, tenemos el valor de Y, por los puntos que me da, ¿no? Y yo digo, desde el punto positivo, estoy jalando el ángulo. Titas debe ser medido desde el eje positivo de las X para que las ecuaciones anteriores sean válidas. Entonces, desde el eje positivo de las X hasta el valor del punto o sobre el valor de E, ¿no? Entonces, de aquí a aquí estoy trazando. De acuerdo a eso, yo voy a poder trazar mi ángulo, ¿no? Desde el lado positivo, estoy diciendo. Entonces, para que estas mis ecuaciones sean válidas, entonces, digo, tangente va a ser Y sobre X, 2.50 sobre 3.50. Entonces, theta va a ser 216 grados. ¿Está claro, jóvenes, a qué me refiero? Desde el lado positivo de las X. ¿Sí? Sí, a la ley de tangente que es en lado positivo. Exacto. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, sí. Ya. Vamos a ver cuáles son los componentes de un vector. Todo esto, todo lo que estamos llevando, vamos a hacer una sesión de ejercicios como hemos hecho las anteriores clases, ¿ya? Que no se preocupen, todo esto vamos a reforzar con ejercicios. Entonces, ¿cuáles son los componentes de un vector? Los componentes significan cuáles son las partes rectangulares, las proyecciones a lo largo de los ejes X y Y. Si tenemos este valor A y tengo el ángulo θ, yo mediante paralelas a X voy a encontrar el valor de AY, ¿no? Que está aquí y que tranquilamente va a pasar aquí, ¿no ve? Y el valor de AX, ¿no? Con una paralela donde termina Y respecto a X. Entonces, y aquí me va a dar el valor de Y y me va a dar el valor de X. Y aquí ustedes siempre, ¿cuál es el propósito para descomponer un vector? Formar un triángulo, ¿no? Donde tengan un valor de un ángulo o sus valores de sus lados. ¿Ya? Entonces, los vectores componentes son los vectores sumados vectorialmente que dan la resultante, ¿no? AX, entonces el valor de A va a ser igual, a ver, tal vez puedo escribir, tal vez, a ver, ¿dónde está? Entonces, el valor de A va a ser igual a la raíz de AX más AY, ambos al cuadrado mediante el triángulo de Pitágoras, ¿no? Entonces, los componentes rectangulares de un vector, vamos a tener que AX es el cateto adyacente, por lo tanto, si es adyacente, vamos a trabajar con coseno. Y si es opuesto, vamos a trabajar con seno. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Sí, Sí, porque de verdad estoy haciendo un esfuerzote para explicarles y espero que me estén entendiendo. Entonces, las ecuaciones previas siempre van a ser válidas. Escuchen esto, por favor. Si el ángulo θ se mide con respecto al eje positivo de las X, siempre, por favor, ¿no? Si se mide desde aquí hasta el ángulo, hasta el vector, ¿no? Las ecuaciones van a ser, y los componentes son catetos del triángulo rectángulo con su hipotenusa. ¿Ya?
Esto más. Para nosotros determinar los componentes de un vector, aquí tenemos el eje cartesiano, ¿ya? Si está en este lado nuestro vector, AX y AY van a ser positivos, ¿ya? Si está a este lado, AX va a ser negativo y AY va a ser positivo, ¿ya? Si está aquí abajo el vector, AX va a ser negativo y AY también va a ser negativo. Y si está en el cuarto cuadrante, AX va a ser positivo y AY va a ser negativo. Entonces, los signos de los componentes dependen siempre del ángulo θ. Ya les han dicho, todas las ecuaciones de atrás son válidas si el ángulo lo medimos desde el eje positivo de las X. ¿Me dejo entender? Jóvenes, Sí. preguntas. Sí, Entendido, Miguel. sí, se entendió. Ya. Ahora, ¿qué vamos a tener aquí? Cuando tenemos un vector tridimensional, vale decir a X, a Y y a Z, siempre van a estar representados por sus lados. Y la resultante de su vector, ¿no? El vector resultante o la magnitud del vector A va a estar resuelto siempre por el teorema de Pitágoras. Por favor, no se olviden esta regla de signos, ¿no? Ahora, si yo quiero hacer tridimensional, Z será aquí positivo y Z será negativo aquí. Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a tener valores en los planos XY, XZ y YZ, ¿no? Jóvenes, lo dejaremos aquí. De verdad me siento fatal y no puedo ni hablar. Entonces, por favor, si tuvieran alguna duda hasta aquí, se los agradecería mucho si me dan las pautas para yo poder absorber dudas.